Y yo vengo hace varias semanas, pues haciéndome esta pregunta. Tal vez ustedes se la han hecho en algún momento o se la están haciendo. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta que les traigo hoy. El pastor Guillermo, yo vengo trabajando con esta pregunta y Dios primero me dio una cosa, pero el pastor Guillermo la habló, traje otra y el pastor Guillermo la mencionó, ahora estaba ahí hablando y yo dije, bueno, ya me voy para casa, ya él lo dijo todo, yo no tengo que decir nada. Un espíritu. Entonces, la pregunta es la que les dije ya, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos cuando algo cambia? ¿Qué hacemos cuando una etapa termina? ¿Qué hacemos cuando miramos alrededor y nos damos cuenta que las cosas ya no son como antes? Hay momentos en la vida en los que uno necesita, en los que uno no necesita que nadie nos explique que alguien cambió, porque uno lo ve, uno lo siente, uno lo vive y simplemente se pregunta, ¿y ahora qué? Y hoy quiero llevarlos a una historia de personas que también tuvieron que hacerse esa misma pregunta. Pero antes de hablar de reconstrucción, tenemos que hablar de ruinas. Y entonces tenemos en Nehemías 1:3, aquí yo traje la ilustración, vamos a ver si la podemos pasar porque no salió como yo lo esperaba, y dice en Nehemías 1:3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces aquí les traigo más o menos la ilustración. Dale la 1. No, de aquí, no le puedes dar. Pero ahora nos jugó peor la cosa, porque pues ahora no tenemos la 1. Bueno. Ahora sí. Gloria a tu nombre, Padre. Aquí tenemos las ruinas y la pregunta, ¿y ahora qué? Jerusalén había sido destruida, los muros estaban derribados, el pueblo había pasado años fuera de su tierra. No estábamos comenzando la historia en un lugar bonito, como pueden observar. Estamos viendo una escena que todo está en ruinas, todo se ve feo. Y eso es lo importante, porque a veces queremos hablar de restauración sin hablar de lo que se rompió. Sí hubo algo que se perdió, sí hubo algo que dolió, sí hubo ruinas. Y reconocer las ruinas no significa falta de fe. A veces la fe comienza cuando dejamos de fingir que todo está bien. Las ruinas estaban allí, pero las ruinas no eran el final de la historia. Lo que quedó destruido puede ser real sin tener que convertirse en un final. Aquí entonces, ahora estamos en el regreso. En Esdras 1:2 dice, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre nosotros de su pueblo, sea el Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Aquí aparece Ciro, el rey de Persia. Dios puede comenzar a mover las cosas desde lugares que nosotros jamás hubiéramos imaginado, porque Ciro no era de Israel. Eso quiere decir que Dios usa gente o personas que no, a lo mejor no son de tu mismo círculo, de tu misma iglesia, para edificarnos también. El pueblo regresa bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa, pero cuando llegan no encuentran la ciudad como la recordaban. ¿Qué se siente regresar a un lugar que conocías y descubrir que ya no es el mismo? Yo recuerdo cómo era esto, pero ahora es esto. Es diferente. Lo nuevo puede doler cuando todavía estamos comparándolo con lo que perdimos. En estas 2:3 dice,
Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Miren el orden, todavía no habían reconstruido, todavía habían ruinas, todavía no tenían muros, pero hicieron algo primero, levantaron un altar. Amén. ¿Por qué? Porque entendieron que en todo Dios es primero. Amén. No esperaron a que todo estuviera perfecto para buscar a Dios. Buscaron a Dios en medio de las ruinas. Muchas veces pensamos, primero voy a arreglar mi vida y después voy a acercarme a Dios. Ellos hicieron lo contrario. Primero Dios y desde ahí comenzaron a reconstruir. No tienes que tener todo resuelto para volver a Dios. Puedes venir con tus preguntas, puedes venir con tu dolor, puedes venir con tus propias ruinas. Pero ven que es lo importante. En Esdras 3:10 dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes con trompeta y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y ahora vamos entonces, porque Él es bueno Y para siempre sus misericordias son. Aleluya. Una vez más, el pueblo cantó, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Ahora piensen en lo que acabamos de decir, porque eso era lo que ellos cantaban. Mientras ellos construían, mientras estaban en las ruinas, mientras todo eso, ellos alababan y cantaban. Y eso era lo que ellos decían. No cuando todo estaba terminado, no cuando las ruinas habían desaparecido. Mientras estaban comenzando, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No porque todo lo que nos pasó fue bueno, sino porque Él sigue siendo bueno. Amén. En Esdras 3:12 dice, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta. Ahora entendemos por qué lloraban. Ellos habían visto el templo anterior, tenían memoria, habían conocido algo que los jóvenes no habían conocido. Entonces, mientras los ancianos estaban llorando porque recordaban lo que era el templo que ellos tenían anterior, los más jóvenes pues se sentían, me imagino que esperanzados por lo que estaban viendo sus ojos. Entonces, pues aquí podrán ver entonces a José junto con todos los demás ancianos llorando y nosotros la juventud viendo las cosas. A José, que no José el de la Biblia ni este otro, este José. Con estos ancianos llorando, y entonces nosotros, la juventud, riéndonos y alabando por lo que venía. Gloria a tu nombre. Aunque nos da risa, ellos tenían una razón para llorar. Ellos habían visto lo que había sido. Ellos recordaban. Hay lágrimas que no significan falta de fe, significa que hubo algo que amábamos. Miren la diferencia, lo que recordaban y lo que tenían delante no era como antes. Unos lloraban, otros celebraban. Sí, Señor. Y muchos daban grandes gritos de alegría y no se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro del pueblo. En un mismo lugar estaban todos me imagino que, imagínense entonces cómo eran esos llantos cuando se mezclaban con los gritos de felicidad, cómo era ese llanto que ellos tenían que no se podía distinguir una cosa de la otra. No puedo como que imaginarme eso, ¿verdad? Como hubiese sido.
Y la imagen está súper espectacular porque pues podemos distinguir las dos cosas visibles, pero audibles no se podían distinguir. Unos miraban hacia atrás, otros miraban hacia adelante. Y ambos estaban delante de Dios. No todos procesamos una transición de la misma manera. Hay quien todavía está llorando. Otro ya está pensando qué viene ahora. Y hay otros que todavía no saben ni siquiera qué sentir. No todos tienen que estar en el mismo lugar emocional, pero sí podemos estar en el mismo lugar espiritual. Amén. Delante de Dios. Y ahora quiero decir algo muy nuestro. Podemos llorar por lo que fue, por una casa, un trabajo, un amigo, un esposo, por lo que sea que hayamos perdido. Llora si tienes que llorar, porque está bien llorar. Hay veces que por costumbre le hemos hasta enseñado a los mismos niños, a los varoncitos, no llore que los hombres no lloran. Y eso es un error, porque todos necesitamos llorar. Amén. Si tienes que llorar, llora, pero después sacúdete y sigue. Y quiero aclarar algo, cuando digo sacúdete y sigue, no es que estoy diciendo que ignores el dolor, no estoy diciendo supéralo, no te estoy diciendo deja de extrañar, simplemente te estoy diciendo que el dolor puede acompañarte en el camino, pero no puede convertirse en el lugar donde decides quedarte. Llora, ora, respira, sécate las lágrimas, sacúdete el polvo, levántate y sigue caminando. Amén, Señor. Una cosa es estar en ruinas y otra cosa es mudarnos a las ruinas. Pasaron los años, la historia avanza, el templo fue reconstruido, Jerusalén todavía tenía problemas, los muros seguían destruidos, las puertas todavía seguían quemadas, la ciudad todavía seguía vulnerable. Y muchos años después aparece un hombre llamado Nehemías. Aleluya. Vamos a verla. Sí, ahora sí. No. Y me dijeron, en Nehemías 1, 3, 4, dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal de afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré y lamenté por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nehemías escucha las noticias y llora, no finge que le dolió, pero mira lo que hizo después. Lloró, ayunó, oró y se levantó. El dolor puede tocarte sin tener que detenerte. Los ancianos lloraban, pero Nehemías también lloró, pero ninguno terminó su historia en el llanto. El llanto fue parte de la historia, pero no fue el final. Amén, Señor. Entonces, en Nehemías 2:17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Quiso decir que no estén más avergonzados ni humillados. Nehemías no dijo yo voy a construir, no dijo tú vas a construir, dijo venid y edifiquemos. Ya entonces estaba hablando en plural, ya estaba hablando más de gente. Vamos a hacerlo, ahí se incluyeron los sacerdotes, ahí se incluyó la gente, los vecinos, los primos, los tíos, ahí se unió la comunidad completa para tratar de edificar. Y vamos a hacerlo también nosotros, porque quiero hacer una dinámica, y si la podemos hacer rapidito, porque sé que somos 2 o 3, pero que quisiera que todos fuéramos partícipes. Cada uno va a coger una pieza, si pueden ir pasando, y la van a ir poniendo en... Eso vamos a hacer como si estuviéramos edificando los muros, el templo, el altar, lo que sea. Y dentro de ellos, si se fijan, hay unas palabritas.
pieza puede parecer pequeña, pero como empiezan a darse cuenta, cada pieza empieza a formar una estructura. Gloria a tu nombre, Padre. Y que le pusieron tercera hilo. Y no significa que en el proceso las piezas no se puedan volver a caer y que necesitemos volver a reconstruir. Ok, póngale todos hiciéramos y que se dieran cuenta que una pieza sola no tiene efecto, pero que cuando empezamos todos a poner cada cual una pieza, como lo ha dicho, lo comentó el pastor Guillermo, como lo dijo Anilú, somos un cuerpo y cuando el cuerpo empieza a ejercer todas las funciones, podemos entonces lograr una cosa. Y eso es lo que hace una iglesia, no una sola persona, no un solo líder, ni una sola familia. Juntos, todos tenemos una pieza que podemos aportar. Tú tienes una pieza, yo tengo una pieza, él tiene una pieza, ella tiene una pieza. Y cuando cada uno pone lo que tiene, comenzamos a construir. Si alguien tarda demasiado escogiendo dónde ponerla, pues no importa si hay equivocación, si algo se cae. La idea es que sigamos construyendo, porque en medio de toda situación vamos siempre a tener un obstáculo. Lo importante es seguir. Y lo importante de todo es que al final de todo lo que hemos construido todos juntos, la pieza clave sigue siendo Dios. Alabado. En Nehemías 4:1-2 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles juntos? Empezaron a construir y apareció la oposición, aparecieron las burlas, empezaron incluso a decir hasta que si un zorro caminaba por encima de eso que ellos estaban edificando, lo podía hasta tumbar. Se burlaron de ellos. Hubo amenazas, hubo cansancio, pero el pueblo siguió. En Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No dice porque no hubo problemas, dice porque tuvo ánimo para trabajar. No necesitas que desaparezcan todos los problemas para seguir, necesitas ánimo para continuar. Entonces, pues aquí, dependiendo de los tamaños, vamos uno más grande, ya lo mismo es el más chiquito del grupo. No voy a mencionar ni voy a mirar para dónde, pero ya no eres el más pequeño, ya hay otra gente, tú sabes, otra familia adquirida que es menos, ¿verdad? Pero entonces no vamos a poner ese tamaño, vamos a poner por lo menos el mío de ejemplo. Ellos construyeron las murallas hasta la mitad. ¿Por qué? Porque ellos estaban en amenaza, ellos estaban construyendo, y dice que con una mano construían, pero con la otra tenían espadas y tenían para entonces estar pendientes entre la construcción, y que si entonces venía el bando enemigo, ellos tuvieran también con qué defenderse. Después busquen la historia completa en su casa, porque es muy chévere todo como lo explica. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no se lo puedo explicar todo, pero es impresionante ver cómo con una mano trabajaban y con la otra, yo que hablo con las manos, como se pueden dar cuenta, imagínate trabajar y aguantar la espada, como que no iba a poder hacer yo las dos cosas muy bien. El muro, en Nehemías 6:15 dice: el muro fue terminado
el 25 del mes de Elul en 52 días. Aquello que parecía imposible se terminó en 52 días. Imagínense eso, con una mano ocupada, con la otra trabajando, haciendo turnos para hacer vigilancia, porque había unos que velaban de día y otros de noche para cuidar lo que ellos estaban construyendo, porque se dejaron también intimidar, aparte de todo, por lo que estaban escuchando, porque ahí es donde también hay otro problema, cuando a veces nos dejamos llevar por voces que no son las correctas. Amén, sí, Señor. Aquello que parecía imposible se terminó. El texto habla específicamente del muro. No significa que toda la restauración del pueblo ocurrió en 52 días. Dios estaba haciendo una obra mucho más profunda. Y esa obra no era solamente poner piedras, era restaurar personas. Porque podemos reconstruir paredes y seguir rotos por dentro. Podemos arreglar una estructura y seguir necesitando restauración. Por eso llegamos a Nehemías 8. El pueblo se reúne. Esdras lee la palabra y el pueblo vuelve a escuchar lo que Dios quería decirles. En Nehemías 8:10 dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí está una de las grandes lecciones. No era solamente reconstruir una ciudad, era restaurar un pueblo. Amén. Dios quería restaurar sus corazones, su identidad, su obediencia, su esperanza. Una iglesia puede tener paredes y necesitar que Dios sane corazones. Una familia puede tener una casa y necesita restauración. Una persona puede verse bien por fuera y estar luchando por dentro. Dios no solamente reconstruye lo que otros pueden ver, Dios restaura lo que está dentro. Amén. Señor, gloria a su nombre. Y volvemos a la pregunta: ¿y ahora qué? Después de las ruinas, ¿qué? Después del dolor, ¿qué? Después de una etapa que terminó, ¿qué? Después de no saber exactamente qué viene, la respuesta no es vamos a hacer que todo vuelva a ser exactamente como antes, porque algunas cosas no van a volver a ser como antes, y eso puede doler, pero diferente no significa que estás abandonado por Dios. Amén. Quizás la próxima etapa se vea diferente, quizás la estructura sea diferente, quizás la manera de hacer algunas cosas sea también diferente, pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Amén. Y quiero hablarles con mucho cuidado. Nosotros también hemos vivido una pérdida, hemos tenido dolor, hemos tenido preguntas, hemos tenido días difíciles, y no quiero que salgamos de aquí pensando que tenemos que fingir que no pasa nada. No, pasó, y lo que vivimos no importa, las personas que amamos no importa, lo que Dios hizo en esta casa importa, las oraciones importan, las lágrimas importan, los recuerdos también importan. El pasado merece ser honrado, no idolatrado. Podemos agradecer por lo que Dios hizo sin impedir que Dios haga lo que sigue. Amén. Y quiero decir algo que para mí resume esta etapa. No estamos empezando de nuevo. Estamos construyendo sobre lo que Dios ya hizo en cada uno de nosotros. Amén. Lo que hizo con nosotros como congregación. Amén. Lo que Dios hizo hasta aquí no se pierde. Se convierte en parte de nuestra historia. Una enseñanza, un fundamento, un testimonio. Miren nuevamente las ruinas. Vamos a la 12. Ok. Miran el cambio. ¿Saben qué cambió? Las ruinas no desaparecieron de la historia, pero alguien decidió caminar. Y quizás hoy están preguntando: Señor, ¿y ahora qué? Y quizás la respuesta de Dios no sea mostrarte todo el camino. Quizás solamente te está diciendo: da el próximo paso. No tienes que saber cómo termina, solo necesitas saber quién va contigo. Aleluya.
Y quiero que recordemos todo lo que vivimos hasta hoy y todo lo que vimos. Había ruinas, pero levantaron un altar. Había dolor, pero pusieron un fundamento. Había lágrimas, pero también hubo celebración. Había recuerdos, pero también había un comienzo. Nehemías lloró, pero después oró y después se levantó. Hubo oposición, pero siguieron construyendo. Y finalmente el muro se levantó. Pero Dios no se detuvo en las paredes. Restauró el corazón del pueblo. Por eso hoy podemos decir lo que fue. Lo que perdimos, lo lloramos. Lo que Dios hizo, lo agradecemos. Lo que tenemos delante, lo enfrentaremos. Y lo que viene, lo ponemos en las manos de Dios. Y si hoy todavía estás llorando, si hoy todavía extrañas, si hoy todavía duele, permítete reconocerlo. Sécate las lágrimas, sacúdete el polvo, levántate y sigue. Sacudirnos no significa olvidar, significa levantarnos. Y ahora quiero que juntos recordemos las palabras que cantaron aquellos que estaban reconstruyendo. Porque Él es bueno. Y para siempre su misericordia. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque quizás no todo está bien, pero Él sigue siendo bueno. Quizás no sabemos exactamente qué viene, pero Él sigue siendo bueno. Quizás esta próxima etapa no será como la anterior, pero Él sigue siendo bueno. Y por eso, ¿y ahora qué? Ahora Dios, ahora seguimos, ahora construimos juntos. Porque no sabemos exactamente cómo se verá lo que viene, pero sabemos quién estará allí. Dios todavía está con nosotros y podemos caminar hacia lo que viene con una certeza. Lo que Dios hizo no se pierde, se convierte en el fundamento de lo que viene. Sí, Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Bien. Palabra exacta y precisa para lo que dejamos y lo que comenzamos, ¿verdad? Gloria a su nombre. Con eso